pero para los que sabemos las imágenes que presentamos, sabemos que es muy emotivo, y es evidente, luego que lo vemos, que unas pocas no bastamos para hacer visible lo invisible. Hacemos falta muchas mujeres comprometidas para lograr el reconocimiento del valor social que tiene el trabajo que realizamos día a día, puertas adentro de nuestros hogares. De ese trabajo comunitario que tantas veces ha permitido a nuestro pueblo enfrentar las crisis más difíciles. Decía Eva Duarte de Perón: cada uno debe empezar a dar de sí todo lo que puede dar, y aún más. Solo así construiremos la Argentina que deseamos, no para nosotros, sino para los que vendrán después, para nuestros hijos, para los argentinos de mañana. Es por tal motivo que invito a una de las fundadoras del Sacra y quien nos dirige en Corrientes con el mismo entusiasmo, pasión y compromiso como en sus inicios, la presidenta del Sacra Corrientes, nuestra querida compañera Elvira Miranda, quien nos hablará sobre los 40 años y de la importancia de la participación política y de lo que significó el Sacra para ella y que ahora nosotros tenemos su legado. Elvira, te doy la palabra. La verdad que no es fácil hablar hoy, porque no siempre cumplimos 40 años. Y bueno, a uno se le pasan muchos recuerdos, muchas presencias que hoy están tal vez no físicas, pero espirituales y mentales, y esos abrazos y esas palabras de coraje que nos dábamos con las compañeras. Por acá nomás empezamos, siempre lo decimos, debajo de un árbol, nos empezamos a sentar en la casa de Gertrudis Fontela, con Ramonita, con Miguelina, con Juana, a imaginarnos, apenas empezaba la democracia, cómo podía ser la sociedad correntina que nosotras deseábamos. Y en ese camino andábamos, no todavía sin saber que nos íbamos a encontrar con este llamado, con esta voz tan potente que fue la voz del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, porque a esa altura recién teníamos mucha indignación sobre la injusticia que vivían las mujeres, pero no teníamos claro cuál podía ser el camino, la herramienta que íbamos a usar para salir adelante. Y fue así que también la militancia política, vamos a decir la verdad, que nos unía con algunas de aquellas compañeras, hizo que nos encontráramos con un pensamiento y con una convocatoria y con una construcción tan fuerte, pero tan fuerte, que nos dio deseos de conocerlas y de saber qué hacían y cómo lo hacían. Y es por eso que logramos tener la presencia un 9 de julio de 1983, la presencia de Elida Vigo, que vino desde Misiones, que vino ya habiendo sido la cabeza de una convocatoria, habiendo logrado que las mujeres salieran de sus casas y rompieran el aislamiento, empezaran esa marea que fue imparable. Y entonces nuestras herramientas nos parecían pequeñas y particulares, y cuando conocimos el proyecto, un proyecto loco, por cierto, porque era nada más ni nada menos que lograr primero que las mujeres nos reconociéramos
y nos organizáramos como trabajadoras, como quienes transmitíamos la cultura, quienes con nuestro esfuerzo garantizábamos todos los otros trabajos que se realizaban, porque sin esa presencia nuestra no existía nada. Y esa historia estaba oculta y era muy difícil de poder descubrirla sola. Así que esa fue la primera tarea. Pero además, romper ese aislamiento de siglos, de sentirnos que era a nosotras, cada una en forma individual, que nos pasaba todo esto, y no que éramos parte de una masa de mujeres que vivían lo mismo. Y la alegría de saber que con la democracia teníamos el poder de peticionar, el poder de ganar las calles, el poder de presentarnos ante las autoridades estatales, con miles y miles de voluntades atrás, y que esas puertas, no sin dificultad, se tenían que abrir. Ahí nosotras dejamos de sentirnos solas, dejamos de sentirnos aisladas, y nos nació un coraje desde entonces que hasta el día de hoy nadie nos saca, o no Ramonita, o no Juanita, un coraje que nos hizo estar a la cabeza de 1000 mujeres. Esa fue la primera asamblea. Ahí hay fotografías impresionantes en el salón de la UOCRA. No me voy a olvidar nunca. El secretario general de la UOCRA se debe haber arrepentido toda la vida, porque nos dijo, sí, pasen chicas. Pensó que íbamos a hacer unas poquitas y resulta que fuimos 1000 mujeres las que nos organizamos ese día. Vinieron a pie, vinieron de los barrios más lejanos, vinieron de los pueblos más lejanos, a un llamado por la radio que decía: somos trabajadoras sin sueldo, queremos jubilación sin aporte, somos las damas de casa. De pie, eso fue extraordinario. Así es que la escribana que aquel entonces estaba, María Antonia, se cansó de certificar firmas en la primera acta. Así que salió un movimiento muy potente con esa calor y ese clamor de las mujeres misioneras, pero que ya sabíamos que en Tucumán se había puesto la primer semilla, y ese grito de la independencia que queríamos, la independencia económica para tener también independencia política, compañeras, que nadie nos mande ni nadie nos diga qué es lo que queremos elegir, qué es lo que queremos para nuestra sociedad, a quién queremos al frente. Por eso también clamamos por esta posibilidad de que las mujeres se sientan tan libres como los trabajadores, como los pueblos, también como las empresas que hoy son necesarias en nuestro país, porque nosotros necesitamos salir adelante unidos en una propuesta en donde nuestra Argentina vuelva a ser la Argentina que nuestros abuelos y nuestras abuelas construyeron, porque este país no se pudo construir sin las mujeres. Lo que pasa es que estaban ocultas, no se las consideraba, no nos veíamos nosotras, estaban atrás, y entonces hubo que hacer esta batalla primero hacia adentro nuestro, y por supuesto que la teníamos a ella, el pensamiento de Eva Perón, que a medida que íbamos caminando nos encontrábamos con dirigentes que habían vivido las primeras horas, como por ejemplo hoy que comentábamos doña Chico de Arce, que fue maestra de una escuela, que logró que se hiciera una escuela preciosa cuando antes era una escuela rancho. Ella era maestra, la escuela que le decían Churrasco, ¿se acuerdan ustedes? La que está en el barrio Yapeyú. Ella fue maestra de esa escuela y le escribió a Eva Perón y logró que se construyera la escuela que todavía está dando clases, dando conocimiento. Y esa mujer fue diputada, primero fue censista, y a ella
también le debemos. Le debemos porque nos contó de primera mano lo que fue estar al lado de Eva Perón, lo que fue vivir un país con pleno empleo, con derechos, con las mujeres votando por primera vez, con también una parte del país en un estado de tremenda pobreza, de tremenda marginalidad, y que solamente por la capacidad de la mirada y la férrea voluntad de esas mujeres logró disminuirse esa miseria tremenda que ella nos relataba. A una escuela o que no tenía un par de zapatos. Eso nos decía doña Chico de Arce. Argentina de los años 40. Y la verdad que pensar en ella y pensar en nosotras, en esa experiencia de vernos a nosotras como dirigentes, hacernos responsables de ese lugar que nos tocaba como comisión directiva, la que hoy veo, esa responsabilidad que hoy veo, gracias a Dios, en las nuevas generaciones para desplegar todas las actividades que hay que hacer, la verdad que me lleva a pensar que no podemos, la Argentina no puede prescindir del sindicato de amas de casa. No podemos dejar de lado esta construcción permanente que es el sindicato de amas de casa. La verdad es que si no la hubiéramos podido construir, hubiera sido mucho más difícil. Primero, aprender a ser una compañera con responsabilidades en una comisión directiva. Segundo, poder transmitir a las nuevas generaciones lo que hay que hacer. Y en tercer lugar, lo más importante, es mantener el corazón abierto para seguir luchando por los derechos que nos asisten, a nosotras y a nuestras familias. Sin esta unidad y sin esta organización, la política argentina no sería igual. Por eso hoy estamos muy orgullosas que desde dentro del Sindicato de Amas de Casa, Corrientes es una perla del collar de 18 perlas que hay en el país, podemos decir que desde el seno de nuestra organización han salido en 4 oportunidades mujeres que se sentaron en el más alto nivel de las decisiones políticas, 4 mujeres que fueron senadoras nacionales, que lograron estar allí, que lograron presentar proyectos que transformaron la realidad de nuestro país, que lograron hacerlo sin dejar de pertenecer y de mirar la realidad de las amas de casa, la realidad de las mujeres argentinas. Esas mujeres que todavía siguen clamando por mucho más. Hemos logrado mucho, sí, porque imagínense que también Corrientes fue parte de la primera ley de jubilación de amas de casa que supimos conseguir en el año 97. Y yo no puedo dejar de pensar y de mirarla a Élida porque es parte de toda esa vida mía. Mi vida está llena de su presencia, de la claridad de su pensamiento, de su conducción como nuestra primer secretaria general. Y gracias a Dios tengo a mi lado a compañeras que todavía están con toda la lucidez del mundo y que dirigen, por ejemplo, el Centro de Jubiladas, que son afiliadas también de la primera hora y siguen pendientes. Cada vez que hay una actividad no hace falta ni avisarles, porque ellas ya están, ya medio adivinan que estamos para hacer algo y ya vienen, ¿verdad? No se pierden nunca una actividad, porque de acá salen renovadas y salen a hablar con sus vecinas, con sus hijas, con sus nietas, y ya se mueve la rueda. De modo que quería decirles que, para no perderme en mis emociones, que estoy muy agradecida. Creo que si me muriera y naciera de nuevo haría todo lo mismo, sin saltearme ningún acierto y algunos errores, porque somos humanos. Pero la verdad que sí, que
sin esta experiencia creo que no podríamos tener expectativas muchas mujeres, y que aquí no terminan las cosas, sino que es un espacio en donde comienzan las cosas. Ha sabido producir ideas, proyectos, ha sabido formar mujeres que han estado en el Estado, que han estado en la ciencia, que han estado en la educación, que han estado en la salud, que han preparado proyectos importantísimos, interesantes. ¿Cómo será que somos las únicas trabajadoras que estamos nombradas en la Constitución de nuestra provincia? Si ustedes leen desde la primera palabra hasta la última, desde el primer artículo hasta el último, la única trabajadora a la que se la nombra, se dice que tiene derechos previsionales, que aporta a la economía, aporta a la cultura, aporta a la educación con sus trabajos, son las amas de casa. Y eso lo hicimos y lo conquistamos todas juntas. Ahora hay que hacer que sea verdad todo lo que dice ese artículo 45, que entre otras cosas dice que hay que erradicar la violencia de género, que hay que erradicar las desigualdades de todo tipo, que hay que promover a las mujeres, y queremos que la política y el Estado se ponga a trabajar fuertemente en eso ahora más que nunca. Pero bueno, seremos nosotras las que llevemos esa bandera colectiva, porque no es solo un artículo, es lo que hay que hacer, es el plan de acción que nosotros necesitamos que nuestra realidad se nutra para salir de este estado de pobreza que no podemos dejar de hablar porque nos atraviesa a cada momento. El 45.1% de las familias están por debajo de la línea de pobreza en nuestra provincia. Más de la mitad de los niños no tienen garantizado su vida personal, sus alimentos, sus ropas, sus calzados, lamentablemente. Y en ese marco es que nosotras tenemos que volver a reforzar nuestro compromiso. Por eso es que no son unos 40 años nomás, son 40 años en el tiempo, pero es un inicio con una enorme experiencia para sortear los problemas y para salir airosas. Así que es la tarea que nos toca. Yo les agradezco a todas las compañeras que nos soportan a veces como dirigentes, porque somos muy exigentes, ¿no? Nos aprendimos a ser detallistas, entonces eso es lo que buscamos, que el detalle esté considerado, pero creemos que así es como ustedes van a dirigir mucho mejor. De hecho lo están haciendo, de hecho ya le hemos pasado la posta, nos enorgullecen a cada paso nuestras compañeras, hoy lo demostraron, lo demuestran todos los días, pero hoy ha sido el momento en donde mejor creo están preparadas para decir que vamos por más sacas, vamos por más organización, vamos a conducirlo en un momento en donde el país nos necesita. El país nos necesita, nuestro país nos necesita a las amas de casa organizadas. Así es que quiero nada más compartir con ustedes. Sabrán que, bueno, hemos tomado un camino político, hemos aceptado otro desafío. Soy actualmente precandidata a diputada nacional, no estoy sola. Ha sido una invitación muy importante que recibí a formar parte junto con Giselle Oviedo de Goya, y que nos hiciera nuestra querida compañera Alejandra Vigo de Schiaretti, quien es actualmente senadora nacional y quien está impulsando una alternativa para nuestro país para poder resolver todos estos problemas angustiantes por los cuales atravesamos. No podemos dejar de hablar de esto porque si no, no seríamos el Sacra, y es muy importante conocer la opinión de todas ustedes, desde luego, y más importante es saber que nos pueden acompañar en este gran desafío. Somos precandidatas, o sea que vamos a una elección interna el día domingo. También aquí se podría decir que el Sacra es una escuela de formación política, porque nos hemos aprendido a manejar en muchos campos, hemos sabido
a través de la participación, poder explicar nuestras ideas y poder compartir proyectos y llevarlos y verlos hechos realidad. Hemos hecho mucho en nuestra provincia, desde el registro de morosos y deudores, que acá está vigente, desde traer, incluso erradicar en vida de nuestra querida compañera Felisa Ibarra, erradicar esa tremenda, terrible situación que se producía en nuestras escuelas secundarias cuando aparecía una joven embarazada y era expulsada por las autoridades educativas. Se les impedía concurrir hace no tanto tiempo. Y entonces con Felisa Ibarra, que era docente además de ser nuestra militante del Sacra, nos pusimos en campaña y logramos la resolución que erradicó esa terrible exclusión de las mujeres jóvenes que más que nunca necesitaban ser parte del sistema educativo para ellas y a sus hijos. Eso lo hizo acá, en Sacra. Ustedes, nosotras hicimos eso. Nosotras en la provincia de Corrientes logramos hace muy poquito tiempo gestionar proyectos que, como hoy lo contaban las compañeras, en plena pandemia salimos a trabajar por la situación de los niños vulnerables, en estado de vulnerabilidad en realidad, y logramos un programa que se llamaba SOS Niñez, que trabajamos muchísimo en Goya y en Corrientes, con distintas mujeres y distintas familias que simplemente habían visto la necesidad de sus vecinos, de sus niños del barrio, y habían montado comedores, merenderos o como se llamara, para poder sortear la necesidad del alimento, la necesidad de la contención en la plena pandemia. Descubrimos casos de niños cuyos papás, sus familiares habían fallecido de COVID y nadie sabía nada y ellos estaban solos en sus casas, porque el Estado no llega a todos lados, se necesita de la sociedad, de la comunidad organizada, se necesita de las delegadas del Sacra que estén con las antenas paradas. Así que rescatamos situaciones, intervenimos para que niños o niñas, en este caso, que estaban con situaciones de violencia, fueran incorporadas a las escuelas, porque han sido trasladadas de ciudad, y ustedes saben lo que es salir de una ciudad y ir a otra sin conocer a nadie y empezar de cero. Y el Sacra pudo lanzar su mano a través de las compañeras, de las jóvenes incluso, porque había muchas jóvenes que nos acompañaron, y lograr colaborar con esas familias. Así que eso es el SOS Niñez, que hoy habrán dicho en números, ¿no es cierto?, en cifras duras, pero bueno, en muchísimos casos, 40 promotores se capacitaron en la ciudad de Corrientes. Promotores, le pusimos el nombre promotores, pero eran personas que, como les digo, todos los días se garantizaban que los chicos del barrio comieran, tomaran algo caliente, llevaran una comida a la casa durante el periodo de pandemia, porque las escuelas no funcionaban y sus alimentos no estaban disponibles. Y 40 personas en la ciudad de Goya que también se prepararon. ¿En qué se prepararon? En todos los derechos que tienen que ver con los niños y las niñas y los jóvenes, que se había dejado de trabajar en esa línea social. Y gracias al Sacra se pudo hacer, con el gobierno nacional, por supuesto, con la Secretaría de Infancia y Adolescencia de la Nación, que vino por primera vez a Corrientes la directora de la línea 102, que es la línea de la urgencia y la emergencia frente a un acto de violencia de los niños, la línea de los niños. Primera vez que venía corriendo la funcionaria. Le insistimos tanto nosotras que logramos que viniera a Goya. Luego, con este sindicato, hace poco pudimos gestionar, y muchas de ustedes estuvieron presentes,
herramientas, maquinaria, porque las mujeres son felices produciendo, trabajando, generando nuevas cosas. Así es que recorrimos la provincia, Casero, Libre, Curuzú, creo que están algunas compañeras de Curuzú que han recibido herramientas, que tienen grupos que han rescatado antiguos saberes del tejido de la lana cruda, que no se hacía hace tiempo y se volvió a implementar con grupos de 11, 15 tejedoras. Goya, donde hay todo un movimiento de emprendedoras jóvenes, muy jóvenes y muy exitosas también. En fin, eso también se hizo desde el sacre. Así que, bueno, simplemente decirle que la vigencia que tiene hoy el sacre es absoluta, que también nuestra participación en la política es una necesidad, que es un enriquecimiento de la política desde nuestro parecer, que nosotras participemos desde lo vecinal, desde los problemas vecinales hasta los problemas integrales y nacionales. Debe tener la opinión de las mujeres, debe tener la mirada de las mujeres para que podamos salir verdaderamente a superar todas estas crisis. No son unos 40 años fáciles, son unos 40 años hermosos y queridos para nuestra experiencia, pero en un contexto que nos exige que nosotros apretemos los dientes y salgamos de nuevo a conversar con cada una de nuestras amigas, compañeras, para ver qué opinan, porque tenemos que salir todas juntas, en unidad nacional. Tenemos que reconstruir el diálogo, tenemos que dejar la grieta, el enfrentamiento, porque ese camino no nos llevó a ningún lado. Así es que estamos en estos 40 años, que no quiero extenderme mucho más, simplemente, Claudia, agradecerte. Vos tenés 20 años, no te hagas la piba, así que dentro de 20 años vas a estar entregando medallas a tus amigas y compañeras que te han acompañado. Lo que pasa es que han empezado desde muy chiquitas, ¿no? Y hoy están hermosamente despertando y dirigiendo nuestra organización, todas ellas, y nos enorgullecen mucho. Así que gracias a todas. Un aplauso para todas.